tierra se estremezca delante de la majestad de Jesús. Oh, que ruja el león y que la tierra se estremezca delante de la majestad de Jesús. Tú eres santo, 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 Dios poderoso, santo, 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 Dios poderoso. Reconocemos tu santidad, oh Jesús, Dios todopoderoso. Dios poderoso, santo, 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 Dios poderoso, santo. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad. Entrónate, Señor. Tierra se estremezca delante de la majestad de Jesús. Oh, y que cayó, que la tierra se estremezca delante de la majestad de Jesús. Oh, que cayó. A Dios en la alabanza, yo recordé un motivo de por qué estar alegres. Yo recordé el motivo que todos conocemos. El Señor me trajo a memoria dos leyes universales que encontramos en Romanos capítulo 8. Si no recuerdo mal, versículo 2 posiblemente. Y dice que ahí encontramos dos leyes universales en Romanos. Dice que ahí está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Y dice que la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes universales que conviven juntas, o sea, una no ha eliminado a la otra. Nosotros vivimos aquí en esta tierra y esas dos leyes están vigentes. Por un lado está la ley del pecado y de la muerte. Esa ley dice que el hombre que pecare morirá. O sea, las personas, como somos pecadores, las personas son pecadoras, las personas están muertas espiritualmente y necesitan encontrar a Jesús para tener vida. Entonces, la ley del pecado y de la muerte dice que el hombre que pecare morirá. La muerte es separación de Dios. Por eso dice la Biblia que están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron.
están separados de la comunión con Dios, de la gloria de Dios, y el que muere en esa condición le espera la muerte eterna, le espera la eterna separación del hombre y de Dios. Aunque Dios está en todo lugar, ellos no podrán tener comunión con Dios. Lo único que tendrán es el justo juicio de Dios en el infierno, en el lago de fuego por la eternidad. Y esa ley es la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿por qué tenemos que estar alegres? Porque Pablo dice en Romanos 8 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. A los que creemos en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley que supera, no invalida la ley del pecado y de la muerte, pero la supera. Es como parecido a la ley, me estaba acordando de otras leyes terrenales, la ley de la gravedad, que dice que algo que aunque no pese casi nada como esta simple hoja, la ley de la gravedad dice que cae al suelo como la hoja y se cae. Nadie puede negar que esto exista, la ley de la gravedad. Puedes decir yo no creo en ella, pero si alguien dice yo no creo en ella y sale por una ventana de un 7º piso, yo sé cuál va a ser el final de esa persona. Va a caer hacia el suelo y se va a aplastar contra el suelo. Y posiblemente puede morir o va a quedar muy mal. Esa se llama ley de la gravedad. La ley de la gravedad existe, pero hay una ley que convive junto con la ley de la gravedad y aunque no la elimina, supera la ley de la gravedad. Es la ley de la aerodinámica. La ley de la aerodinámica dice que un avión puede volar sin caerse. ¿Cuántos han montado alguna vez en un avión? Levanten la mano. Bueno, pues la ley de la aerodinámica dice que un avión puede volar sin caerse y está demostrado. Las dos leyes conviven, la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica, pero la ley de la aerodinámica supera la ley de la gravedad. De la misma manera, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que el que cree en Cristo Jesús tiene vida y ya no está separado de Dios. Supera la ley del pecado y de la muerte. Es un motivo de alegrarse, es un motivo de tener alegría. Amén. Entonces, bueno, yo quería compartir hoy, espera que esto es un poquito suave, el púlpito. Yo quería compartir hoy acerca del tema llamado Cristo examina a su iglesia. ¿Cuántos son de la iglesia de Cristo aquí? O sea, ¿cuántos han nacido de nuevo? Porque la iglesia de Cristo son los que verdaderamente nacieron de nuevo. Jesús dice en la Biblia que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Personas profesaron a Cristo, pero Él les dirá, nunca os conocí, nunca fueron nacidos de nuevo, nunca fueron salvos, nunca les conocí. Hay muchos que no son de la iglesia de Cristo, pero que confiesan a Cristo, que dicen Señor, incluso lo llaman Señor, aunque lo más seguro es que no acaben haciendo lo que Jesús dice, pero le llaman Señor. Y la iglesia son los que verdaderamente se arrepintieron en su corazón de sus pecados, pusieron su fe verdaderamente en Jesús y nacieron de nuevo. Algo espiritual y milagroso sucedió en su vida. Sus vidas fueron cambiadas por un encuentro con Jesús real. Fueron totalmente cambiadas. Cuando una persona nace de nuevo, suceden cambios. Es algo que es inevitable. Es inevitable que haya cambios. Mira, solo con estar con Jesús un rato, tu vida cambia. Pedro estuvo durante el tiempo del ministerio por 3 años y medio con Jesús, y cuando Pedro negó a Jesús, la última vez que lo negó fue porque le descubrieron, porque le dijeron, tú eres de Cristo porque tú hablas como Él. Le dijeron, tú ibas con ese Jesús porque tú hablas igual que ese Jesús. Hasta la forma de hablar cambia cuando uno está con Jesús. Cuando uno se encuentra con Jesús, empieza a oler al olor de Jesús. Empieza a hablar como Jesús habla. Empieza a parecerse a Jesús. Por eso cristiano es seguidor de Cristo. Pequeños Cristos significa cristiano. En Antioquía se empezó a llamar primeramente cristianos a los seguidores de Jesús. Y el tema que vamos a tratar he dicho que es Cristo examina a su iglesia. Y yo quiero preguntarte algo, pero es algo que no hace falta que me lo respondas. Y es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo estás tú? Es la pregunta principal que quiero hacerte ahora. Pero también tengo otras preguntas. ¿Qué pensamos que ve Cristo cuando mira a su iglesia? ¿Que se complace con todo lo que ve? ¿Qué pensamos que ve Cristo cuando Él observa y examina
a su iglesia, cuando Él ve lo que hacemos, cuando Él ve nuestras vidas, cuando Él ve nuestro corazón, porque Él no solamente observa nuestras acciones, Él ve también, Él pesa nuestro corazón, lo que hay dentro del corazón. Él ve lo que hay dentro del corazón. Entonces, ¿qué crees que Él piensa cuando Él ve su iglesia y cuando Él ve tu vida en estos momentos, hoy y ahora? Porque Él está aquí. Primero porque es Dios y Dios es omnipresente, y segundo porque Él prometió, dijo que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a tratar un pasaje bíblico en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver, había 7 iglesias en Asia Menor, y hoy vamos a estudiar, vamos a ver juntos Apocalipsis 2, del 1 al 7, la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. Vamos a estudiar lo que Jesús vio, lo que Jesús observó y el examen que el Señor hace con la iglesia de Éfeso. El resultado de su examen, lo que Él pudo observar, lo que Él pudo ver y lo que Él dijo acerca de su iglesia en Éfeso. Aunque este mensaje fue para una iglesia real que existía en aquel momento, en Asia Menor. Realmente Éfeso está en la actual Turquía, aunque hoy en día lo único que tenemos son ruinas. O sea, es un sitio arqueológico para ir y ver algunas ruinas, muy interesante, pero es lo único que queda de esta majestuosa ciudad, que en aquel tiempo era una ciudad muy importante en comercio y en muchas cosas. Y podemos ver que vamos a leer primeramente el pasaje de Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Primero voy a pedir que nos pongamos en pie, si pueden, para hacer una oración a Dios antes de leer su palabra. Padre Santo, te damos gracias. Señor, no hay nadie como tú. Te adoramos, Señor. Permite que pueda hablar tu palabra con denuedo y que los corazones sean tocados por ti, Espíritu Santo. Trae hoy restauración a tu pueblo. Trae, Señor, vida donde no hay. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a leer el pasaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, el ángel de la iglesia en Éfeso era el líder espiritual de Éfeso, era el pastor de Éfeso, podríamos llamarle el pastor de Éfeso. Escribe al ángel. El mensaje, Dios es un Dios de orden. Dios pasaba el mensaje por el líder de la iglesia, pero el mensaje no era solo para el líder de la iglesia, el mensaje era para su iglesia. Pero el mensaje debía llegar al líder espiritual en Éfeso, al pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros son las iglesias, en este caso las 7 iglesias de Asia Menor. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Aquí está hablando Jesucristo. Jesucristo está en medio de su iglesia. Jesucristo no es alguien distante. Jesucristo está siempre, como decimos aquí, al loro. Es alguien que está observando a su iglesia, está guiando a su iglesia, está corrigiendo su iglesia, está examinando su iglesia. Él está en medio de su pueblo, Él está aquí. En todo momento está con su iglesia. Él no está al margen de todas las cosas que te suceden. Cualquier cosa que te sucede, Él está al tanto de ella. Él está al tanto. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce todo lo que hacemos. Todas las cosas que hacemos públicas y las que hacemos en secreto. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios. El Señor conoce todo y Él evalúa todo lo que nosotros hacemos y lo que tenemos en nuestro corazón cuando hacemos. La motivación de nuestras obras también son evaluadas por el Señor. Él dice, yo conozco tus obras. Y el Señor Jesús
vamos a aprender que él, cuando examina su iglesia, encuentra 5 cosas, hace 5 cosas. Vamos a ver 5 cosas que Cristo hace al examinar a su iglesia. La número 1 es, Cristo reconoce lo que la iglesia ha hecho bien. Por eso comienza diciendo, yo conozco tus obras, y empieza a enumerar una serie de virtudes, realmente 7, que la iglesia de Éfeso estaba haciendo en esa época. Y dice así, dice, yo conozco tus obras, y dice, tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso no era una iglesia vaga, era una iglesia que tenía su calendario bien lleno. Ellos evangelizaban, oraban, estudiaban la palabra, hacían todo lo que una iglesia pudiera hacer. O sea, era una iglesia activa realmente. Estaban activas en las cosas del Señor. No era una iglesia vaga o perezosa. Por eso dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Lo segundo que ves, paciencia en medio de las pruebas. El Señor encuentra que cuando observa y examina a su iglesia en Éfeso, encuentra que es una iglesia muy trabajadora y una iglesia que tiene paciencia en medio de las pruebas. De hecho, la paciencia viene cuando uno recibe pruebas. Y la iglesia de Éfeso, en medio de las pruebas, no abandonó su fe. En medio de las adversidades, en medio de las dificultades, esta iglesia no dejaba de predicar, no dejaba de orar, no dejaba de congregarse. No eran de los que retrocedían, sino de los que avanzaban hacia adelante con Cristo. En medio de las adversidades, ¿cómo actuamos nosotros cuando vienen las adversidades? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hago yo cuando de repente suceden adversidades, no? Pero la iglesia de Éfeso no abandonaron ni la fe ni las prácticas cristianas en medio de las dificultades. Tenemos que entender dónde se encontraba Éfeso. Éfeso era un lugar muy idólatra en el que estaba una de las 7 maravillas, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa, Diana. Entonces la falsa diosa Diana o Artemisa, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, ahora hoy en día solo hay una columna que queda allí de recordatorio, pues se los llevaron a otros lugares y tal, y en las ruinas hay una columna de lo que era ese supuesto hermoso templo de Diana, de Artemisa. Entonces era un pueblo muy idólatra y también era un lugar de culto imperial. Entonces alguien que decía Jesús es el Señor se jugaba la vida directamente allí. De hecho, es una iglesia fundada por el apóstol Pablo y que luego encargó a su hijo amado Timoteo en la fe, su hijo en la fe, que se quedara allí. Le dijo, Timoteo, quédate en Éfeso, le dijo literalmente el apóstol. Y Timoteo fue pastor en Éfeso, fue el pastor de esta ciudad, de Éfeso. Y ya el joven Timoteo creció y ya siendo una edad adulta, había una procesión a Artemisa, a Diana, y él en medio de la procesión se metió entre la gente y empezó a proclamar el Evangelio de Jesús y a decir, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y empezó a predicar el Evangelio de Jesús para que las personas no murieran sin Cristo y fueran al infierno. Y él predicando, las personas que iban en la procesión se enfadaron tanto que cogieron garrotes y le dieron una gran golpiza a Timoteo, dejándole moribundo en el suelo. Nadie lo ayudó y murió allí en medio de las calles. El que era el joven Timoteo, ya en la edad más adulta, él murió en las calles de Éfeso, en medio de una procesión a Artemisa, a Diana. Era un sitio peligroso, es lo que quiero decir. Entonces la iglesia tenía diversas pruebas y dificultades para vivir su fe. Hoy aquí tenemos muchas más libertades en estos momentos en nuestro país. Y entonces dice, esperen, perdón, que el viento me ha movido las hojas. El viento. Y dice, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No era una iglesia permisiva con el pecado, era una iglesia íntegra que no permitía que los que
que alguien llamándose a ser cristiano, llamándose yo soy cristiano, practicara el pecado abiertamente en la iglesia. Era una iglesia que corregía el pecado y decía, esto no está bien. Si tú te llamas cristiano y dices ser miembro de la iglesia de Cristo, tú no puedes vivir como el mundo vive. Entonces dice que tenían estas virtudes y Jesús observa. Él lo primero que hace es, como dije, reconocer lo que la iglesia ha hecho bien. Y está elogiando por las cosas que están correctas en la iglesia de Éfeso. Realmente es una iglesia bastante modelo en general, porque la mayoría de las cosas sí las hacía bien, correctamente. Tengan en cuenta que les he dicho que la fundó el propio apóstol Pablo, o sea que imagínense la doctrina que tendrían. Timoteo, el hijo amado en la fe de Pablo, que aprendió todo del apóstol y además ya era creyente de su familia, él se ocupa de ser el pastor de la propia iglesia por encargo de Pablo. Una iglesia bastante correcta en la mayoría de las cosas y con muchas virtudes, y el Señor no se le pasan por alto ninguna cosa. Y les dice que no puede soportar a los malos. Y también dice otra cosa, otra virtud, dice tenían discernimiento espiritual. O sea, ellos discernían realmente, escudriñaban como los debería la palabra y discernían lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia con discernimiento espiritual, con una doctrina clara, con una doctrina bien fuerte, no tenían dudas en cuanto a sus creencias y sabían lo que era el Evangelio de Jesús y lo que no era del Señor. Y habían probado a algunos que se hacían llamar apóstoles y no lo eran. Entonces tenían discernimiento doctrinal, tenían celo por la santidad, por eso dice no puedes soportar a los malos. Y habían sufrido sin desmayo. Has sufrido y has tenido paciencia, le dice, has sufrido y has tenido, versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado en medio de las dificultades, no has desmayado. Incluso nos enseña la palabra que ellos habían desechado unas enseñanzas inmorales que una secta llamada los Nicolaitas habían traído, y ellos habían aborrecido la doctrina de los Nicolaitas inmorales, unas doctrinas inmorales que se enseñaban en aquel tiempo, y lo dice aquí en la Escritura también. Si seguimos leyendo, dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Vamos al versículo 6 y dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, el Señor ve todas las virtudes y todo lo que uno hace para el Señor. Incluso les dice que lo han hecho por amor de su nombre. Las cosas que ellos han hecho, lo habían hecho por amor de su nombre. Esa es la joya, porque lo habían hecho por la motivación correcta. O sea, ellos no lo hacían para que la gente dijera, mira qué buenos son, o para gloria de uno. Lo habían hecho por el amor del nombre de Jesús. Entonces el Señor, que ve todo y sopesa el corazón, les dijo esto. Entonces, lo segundo que hace el Señor, ¿qué es? Lo segundo que hace el Señor es confrontar a la iglesia lo que la iglesia ha descuidado. Después de elogiarla, lo segundo que hace está en el versículo 4 y dice, pero tengo contra ti. Aquí es donde se pone la cosa seria, porque de momento imagino que el mensaje, los que lo estaban escuchando decían, bueno, qué bien, nos está elogiando el Señor. El Señor mismo, Jesús, nos está confirmando que tenemos una doctrina correcta, que no andamos en el pecado, que no nos gusta el pecado, que estamos predicando, que estamos trabajando incansablemente, estamos haciendo su obra. Bueno, yo creo que podemos estar contentos, pero de repente el Señor les dice lo que han dejado. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es esa pasión que uno tiene cuando uno conoce a Jesús. Cuando uno recién es salvado por el Señor, experimenta su amor. Cuando uno experimenta el amor de Dios, ese amor que surge de nuestro corazón, en respuesta
al amor recibido por Él en su misericordia, ese es ese primer amor que nosotros tenemos. Esa devoción, ese fervor, esa pasión inicial que yo guardo como un especial tesoro. El primer amor. Sé que es un tesoro y que debo guardarlo, porque dice que ellos descuidaron. Has descuidado. Tengo contra ti que has descuidado. No habían perdido, no es algo que, ay, se me cayó. No, lo habían descuidado. Descuidado. Poquito a poco, cuando se dieron cuenta. Mira, el Señor no les dice, tengo contra vosotros que no me amáis, no. Ellos amaban a Jesús. Y lo que hacían, lo hacían por amor a Jesús. Pero sí les dice que el amor que ahora tenían no era como al principio. El amor que ahora tenéis por mí no es como el amor que teníais al principio, cuando me conocisteis. ¿Ustedes recuerdan cuando conoció al Señor? Yo guardo, atesoro el amor, primer amor en mi corazón, no quiero dejarlo. Porque yo recuerdo que desde un principio, cuando yo conocí a Jesús, aunque en las pequeñas cosas y en las grandes, a mí se me caía, iba caminando por Madrid, se me caía una hoja de árbol en la cabeza y decía, el Señor me está saludando. Y le decía, Señor, yo también te amo. Por la calle, Señor, yo te amo. Una hoja me caía, porque yo sé que ni aún las hojas de los árboles caen, si no es por su poder. Si se me caía una hoja, el Señor me estaba llamando la atención. ¿Cuántos cuando conocieron a Jesús a lo mejor no cantaban en la ducha? Aunque no sepan cantar luego públicamente, porque a lo mejor no es el talento que tenemos, pero el Señor nos escucha súper bien, ¿no? ¿Cuántos a lo mejor orando en aquellos tiempos alguna lágrima salía de sus ojos al saber que está hablando con su Padre, quien le ama y quien le ha salvado y que ha tenido misericordia de él cuando ni él mismo apostaba por su vida, pero Dios apostó por su vida? Quiso salvarlo, quiso traerle a ser su hijo, familia de Dios, hijo, hija. Ese amor, ¿no? ¿Qué cosas hacías tú, ¿no?, cuando te encontraste con Jesús? Porque esas cosas deberían aumentar, no deberían disminuir. Y el Señor le dice a Éfeso, tengo contra ti algo. Has descuidado tu primer amor. Lo has descuidado. Tú me amas, haces las cosas por amor a mi nombre, la motivación es correcta, pero has descuidado tu primer amor. Y recuerden que el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ni siquiera es servirás al Señor sobre todas las cosas, que eso es un resultado de amarlo, el servicio. Dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande en la ley. Y el Señor les dice esto. El Señor les dice, ya no me amáis con la pasión, la devoción, el fervor inicial que teníais en un comienzo. Ya no. Cuando yo me acuerdo, cuando yo recién el Señor me llamó y yo recuerdo que yo me iba de una ciudad a otra caminando por la autovía para llegar a la iglesia, porque a veces hubo un tiempo que no tuve trabajo y no tenía dinero para estar cogiendo metros, autobuses, pero yo seguí yendo a la iglesia casi todos los días como lo solía hacer antes, cuando tenía el dinero. Y yo me iba caminando, me acuerdo que cuando en ese tiempo me conoció mi esposa, y mi esposa sabe que mis zapatos estaban casi huecos aquí de caminar para ir a la iglesia. Y cuando salía de la iglesia para ir a hablar de Jesús por los parques, por las calles, a toda la gente que venía. Mis zapatos estaban desgastados, sonaba, cloc, cloc, cloc. Y no era porque tenía suela, era porque no tenía suela. La suela que tenía era mínima para que no pise el suelo con el pie. Así me conoció mi esposa con los zapatos. ¿Es cierto o es mentira? Así me conoció. Y esos zapatos estaban así, de ir a predicar el Evangelio y de ir a la iglesia mínimo 3 o 4 días a la semana, de una ciudad donde yo vivía a otra ciudad caminando por la carretera, por el arcén de la carretera. Y a veces salíamos de la vigilia a las 3 o las 4.
y me tocaba regresar otra vez, a veces hasta lloviendo. Me tocaba orar y Dios quitaba la lluvia para que no me mojara. Y cuando llegara a mi casa, después de una hora caminando, 40 minutos o más, de repente empezaba otra vez la lluvia. Me tocaba orar, era un tiempo de fe, porque tocaba orar para no empaparte todo el camino por la carretera de noche. Había vigilias que yo estaba tan cansado en la iglesia que le pedía a Dios: Señor, toca el corazón de un hermano y sin yo pedirlo venga y me diga que me quiere llevar. Y había veces que algún hermano venía y me decía: oye, hermano, ¿dónde vas a ir ahora a tu casa? Oye, pues mira, ¿cómo vas a ir? Digo: no, voy a ver cómo voy. Dice: no, yo te llevo en coche. Y decía: Dios me respondió esta vigilia a la oración. La única petición que hice, porque yo vine a adorarlo. Pero la petición que le hice me la respondió. Alguien me lleva de vuelta para casa esta noche. O sea, hermanos, no me avergüenzo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. He tenido tiempos de tener más dinero, he tenido tiempos de tener menos dinero, pero el Señor siempre ha estado conmigo, es lo que nunca ha cambiado. El Señor siempre ha estado conmigo y Él está examinando su iglesia. Y mi pregunta es, le digo esto porque yo era capaz de caminar así por el Señor. Y todavía soy capaz de hacerlo, gracias a Dios. Tengo un coche ahora, es diferente situación que la que Dios me ha puesto en estos momentos. Pero mi corazón es el mismo en ese aspecto de querer hacer lo que sea por el Señor. Mi pasión por Él está igual que el primer día. Y mi pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? Porque el Señor te ama. El Señor quiere verte con la pasión. Porque esa pasión es la que te va a impulsar a hacer con alegría las demás cosas. Si no, hermanos, sin esa pasión todo se vuelve como una rutina, como una religión, como algo que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Pero cuando tienes esta pasión, todo lo haces con una expectativa del Señor. Yo vengo a adorarlo y sé que estoy adorando a la persona más importante del universo. Imagínate, si vinieran aquí estos, lo llaman influencers de TikTok, YouTube, esto lo más famoso, y son súper famosos y vienen, o los deportistas, estos futbolistas, lo más importante. Imagínate que viene, vamos a decir, venga, Cristiano, Ronaldo, Messi, todo eso, vienen aquí y vienen aquí a la puerta. ¿Usted no le gustaría salir a hablar con él 5 minutos? Diga la verdad, no mienta. ¿Le gustaría tener una conversación con esos famosos, los cantantes más famosos, por ahí? ¿No le gustaría, si estuvieran aquí, charlar 5 minutos con ellos, si pudiera? Si estuvieran ahí accesibles a usted. Oiga, que con quien tenemos el privilegio de hablar es con el creador del cielo y de la tierra. Ellos son humanos como nosotros, Dios les dio talentos y todo eso. Pero nosotros podemos hablar con el creador. No había nada y Él habló y fue hecho. No había nada. Él me creó, Él te creó. Imagínese, usted puede venir abiertamente a estar con Él, a hablar con Él. Usted puede cada día. Entonces, cuando venga, tiene que pensar que está hablando con la persona más importante del universo. Y que Él quiere escucharte. Él quiere escucharte. Esa es una buena noticia. Él quiere escucharte. Él quiere escucharte. Él sabe lo que piensa, sabe todo, pero Él quiere escucharte. Él quiere tener esa relación íntima, verdadera, para que tu corazón arda por Él. Enamorado nuevamente. Nuevamente enamorado. El amor hay que siempre sembrarlo, pero por ambas partes. El amor siempre hay que regarlo, hay que cuidarlo. Lo mismo con las esposas, ¿no? Los esposos y las esposas también. El amor se riega, el Señor siempre riega. Pero ¿cómo tú estás regando ese amor con Jesús? Mira, hablar con Jesús tiene tanto poder, hablar con Dios tiene tanto poder. Mire, le explico. Él está en su trono y en su trono es donde se toman las decisiones más importantes. Si tú quieres que algo cambie, Él solo tiene que decirlo, Dios, y eso cambia. Y cuando tú hablas, dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Cuando estás hablando con Cristo, es como si tú estuvieras presente en ese lugar donde se toman las decisiones importantes. Miren, la gente busca a Dios por sus manos. Pero la Escritura dice, hay una Escritura en Crónicas que dice, si buscaren mi rostro. ¿Cuántos conocen esa Escritura? Si oraren, si invocaren mi nombre, si buscaren mi rostro, si mi pueblo se humillare.
y buscare mi rostro. ¿Han escuchado ese versículo en Crónicas? El Señor nos dice, si buscare mis manos. Eso no conmueve a Dios. Dios puede darte si busca sus manos. Puede darte algo, pero ¿sabes qué? Eso no conmueve a un padre. Lo que conmueve a un padre es que alguien busque su rostro. Miren, una de las veces que más he sido conmovido por mi hijo Andresito ha sido hace un par de años. Él tiene ahora 10 años. Cuando yo estaba en casa estudiando la palabra de Dios y llevaba más de 1 hora sentado estudiando la palabra, y mi hijo llevaba casi 1 hora mirándome a 1 metro de mí sentado. Cuando tiene tantos juguetes, cosas para hacer, siempre él está estudiando, él es muy estudia mucho, saca buenas notas y él tenía tiempo libre. Pero ese tiempo libre estaba sentado a mi lado a medio metro, 1 metro de mí, y él me miraba y no decía nada. Y yo estudiando la palabra de Dios. Cuando le miro le digo, hijo, ¿por qué estás ahí mirándome tanto tiempo? Casi 1 hora. Y él me dice, papá, yo solo quiero estar cerca de ti, a tu lado. ¡Wow! Si mi hijo hubiera querido me pide un coche para cuando tenga 18 años, creo que empiezo a pagar la letra del coche. Él no me pedía nada, él no buscaba mis manos, él buscaba mi rostro. ¿Entienden la diferencia entre buscar el rostro de Dios y buscar sus manos? Si tú buscas el rostro, el Señor, ¿qué no te va a dar? Es su hijo. Todo lo que tiene es tuyo, le dijo al hermano mayor del hijo pródigo. Todo lo que yo tengo, hijo, es tuyo. Es tuyo. Pero si buscas el rostro, tú vas a conmover al Señor. Vas a conmover, expectante. ¿Cómo no puedes estar expectante de algo que te pueda decir Dios? Es que tu propósito en la vida solo lo conoce Él y tú si Dios te lo ha dicho. Él conoce para qué te ha creado, aparte de para la gloria de Él, pero Él conoce tu propósito como individual. Él conoce tu propósito de vida, aparte de que hemos sido creados para su gloria y para tener una relación eterna con Él, pero hay un propósito para cada uno en esta vida, no estamos porque sí, sino que cada uno tiene un propósito. Y déjame decirte, solo podrás conocerlo mejor, tu propósito, si pasas tiempo con Él. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Jesús? El Señor sigue examinando a su iglesia. El que estaba en medio de los candeleros, en medio de su iglesia, sigue estando por aquí. Sigue estando por aquí, hasta aquí. Hasta la puerta está. Hasta aquí está. Él se está. Porque la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Pero Él está en medio de ti, en medio de mí. Él está observando a su iglesia, Él la guía, Él quiere restaurar a su pueblo. El que está en medio de los candeleros. Le importan los candeleros. Le importa. Eres importante para Él. Si tienes a Dios, tienes todo. Te lo repito, si tú tienes a Dios, tienes todo. Pero el que no tiene a Dios es un miserable. Nunca mejor dicho, es un desgraciado. Pobre desgraciado, porque la gracia todavía no le alcanzó. No es a modo de insulto, sino que la gracia no le ha alcanzado, con lo cual no tiene gracia. Si no tiene gracia es un desgraciado. Pobre desgraciado. Hay que hablarle de que existe un Dios poderoso que lo ha creado para que pase de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo era tu relación con Jesús cuando Él te enamoró, cuando lo conociste? Piensa, ¿qué hacías? ¿Cómo actuabas con Él? ¿Cómo era tu mente cuando venías a escuchar la palabra de Dios? ¿Será que venías a ver si Dios me va a hablar algo? ¿Cómo vienes ahora? Toca ir al domingo, venga, vamos a escuchar una palabra. ¿Cómo es? A lo mejor no, a lo mejor sigues igual. ¡Gloria a Dios! Si sigues igual. Pero ¿cómo es? Porque al Señor no se le escapa ninguna. Pero Él quiere restaurarte. Estas palabras no las dice para condenar a su iglesia al Señor. El Señor no dice, tengo algo contra ti porque quiero condenar. No, porque la ama y porque ama a su iglesia a tal punto que vino y dio su vida por ella. Él la quiere restaurar y quiere corregirla. ¿Qué padre no corrige a su hijo? Ese padre no lo ama.
Un padre que no corrige al hijo, no ama a su hijo, porque cuando no lo corrige y hace algo mal, todo lo que hacemos trae consecuencias. Trae consecuencias. Entonces, en su amor, él ve un problema en la iglesia en Éfeso y nuestro amoroso Jesús no puede permanecer inmóvil. Tiene que decir, señalar el problema y decir, hay un problema, hijo, hay un problema, hija, hay un problema, iglesia, pero vamos a salir de ello. El Señor no le dice, no hay más remedio, sino que le dice, hay una solución. Hay una solución. Número 2, Cristo confronta lo que la iglesia ha descuidado. Número 3, Cristo llama a la iglesia al arrepentimiento. Sí, Cristo llama a la iglesia al arrepentimiento. No lo hace porque sus pecados no hayan sido perdonados por la fe en su nombre. No lo hace porque si no, no van a ir al cielo. No, cuando creyeron en Jesús sus pecados fueron perdonados. Pero ¿sabes qué? Estos pecados, en este pecado concreto y otros pecados, impiden que tengamos una relación perfecta con nuestro Padre. Y Él quiere tener una relación preciosa y genuina con cada uno. Y cuando hay pecado, cuando algo no es correcto, esa relación es como interrumpida por nuestra parte. Y Él quiere solucionar, Él dice, yo ya pagué el precio del pecado, yo no quiero estorbos en la relación con ellos. No quiero ningún estorbo en la relación con mis hijos y mis hijas. Y es por eso que el Señor corrige y el Señor les dice, tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice, le da la receta. Le dice, mira, hay una solución. Yo quiero que lo soluciones, quiero que solucionemos juntos esto. Vamos a ponernos en cuentas. Vamos a ponernos en cuentas ahora. No lo dejes para mañana, no lo dejes para otro día. No. Vamos a solucionar esto. Venga, vamos juntos. Recuerda, por tanto, lo primero que le dice es recuerda. Recuerda. Recuerda cuáles eran tus obras primeras, cómo era tu primer amor en este caso, porque el problema allí era este, en Éfeso. Y le dice, recuerda entonces, por tanto, de dónde has caído, o sea, cómo has descuidado tu primer amor, cómo era tu relación con Jesús cuando le conociste. Y arrepiéntete, o sea, cambia tu forma de pensar y va a provocar un cambio verdadero en tu forma de actuar y de hacer. Y entonces le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, fruto de arrepentimiento. Si habías dejado, vuelve otra vez, porque el Señor va a encender el fuego. El Señor no apagará el pábilo que humea. Una vez hubo fuego ardiente y el Espíritu Santo está aquí para revivirlo, ese fuego, para volverlo a avivar en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Número 4, el Señor Cristo da una advertencia a su iglesia. Le da una advertencia. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero representa nuestra luz, nuestra misión, nuestro testimonio. Si no hay arrepentimiento, se puede perder toda eficacia espiritual. El candelero eran unos soportes que se usaban en los tiempos de Jesús, hablo de los tiempos de Cristo, ¿no? Eran unos soportes que se usaban para poner las lámparas con aceite. Ellos servían para iluminar los sitios, los lugares. Para poder iluminar, se usaban estos candeleros, soportes, se ponían lámparas con aceite encendido y entonces eran usados para iluminar los sitios. Fíjense que la luz no era del propio candelero, era de la lámpara, pero el candelero llevaba la lámpara, la luz. De la misma manera nosotros llevamos la luz de Cristo. La iglesia debe llevar la luz de Jesús allí donde la oscuridad, donde la gente no conoce a Cristo. Debemos ser luz para ellos. Y lo que la iglesia de Éfeso corría riesgo de perder era el ser luz, era el perder su eficacia espiritual, el perder su testimonio, el dejar de alumbrar la luz de Jesús. O sea,
seguirían siendo iglesia de Cristo, pero serían ineficaces para la verdadera obra de Cristo de salvar y de llevar luz a los perdidos. Eso era lo que verdaderamente estaba en juego. De hecho, la iglesia de Éfeso por un tiempo siguió estando, pero como les he dicho hace un rato, tiempo después la iglesia desapareció y hasta el día de hoy no hay testimonio en Éfeso, sino solo ruinas en la ciudad. O sea, si esto persiste, realmente de manera literal la luz puede ser quitada de ese lugar. Literalmente. Puede llegar a este caso como en Éfeso, porque en Éfeso se cumplió también de manera literal, que dejó de existir presencia de cristianos en ese lugar y de testimonio. Entonces el Señor da esa advertencia, ¿no? Qué importante es ser luz de Jesús. Por eso mismo deben prepararse para el evangelismo. Qué importante es ser luz de Cristo. Y número 5 y último punto, Cristo da una promesa para los vencedores. Esa promesa es una promesa de ánimo, es una promesa de aliento para los verdaderos creyentes en Jesús. Nos da una promesa de acceso al paraíso, una promesa de comunión eterna con Cristo. Esto era una promesa para los vencedores. Pablo dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y Juan dice, ¿quiénes son los que vencen al mundo? Los que han creído que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. Los que han creído que Cristo es el Hijo de Dios, el Señor, ellos son los que vencen al mundo. Y Pablo dijo, nosotros somos más que vencedores en Cristo. En Cristo. ¿Sabes lo que es ser más que vencedor? No sé si la han escuchado alguna vez, pero hubo una ilustración que me gustó mucho. Dice que había un gran boxeador y luchó para conseguir el título de campeón. Y cuando ganó, él le habían partido los huesos de la nariz, le habían hinchado el ojo, había sufrido, tenía varias costillas rotas, pero consiguió hacerse con el título de campeón mundial de boxeo. Es una ilustración. Y entonces, cuando ganó, le dieron el título, el cinturón, pero también le dieron un cheque de $10 millones. Y cuando llega a casa, le abre su mujer y él entrega el cheque a su mujer. Y la mujer dice, yo soy más que vencedora, tú eres el vencedor, pero yo soy más porque sin haber tenido que pagar el precio, yo disfruto de tu victoria. Y en Cristo es así, el vencedor es Cristo. Él ha vencido por nosotros. Él nunca pecó. Él es el Salvador del mundo. En ningún otro hay salvación. Todos los demás, hijos de hombre, hemos pecado. Porque para ser el Salvador del mundo, ¿sabes por qué nadie más puede ser el Salvador del mundo? Porque para ser el Salvador del mundo debe ser humano, hombre, para pagar por el pecado de los hombres, pero además no debe tener pecado. Y cuando Adán pecó, el pecado entró por Adán al mundo. De tal manera que en la semilla del hombre está inmersa la naturaleza de pecado. Así como nuestros hijos tienen parecidos físicos a nosotros y se heredan muchas cosas de los padres a los hijos y también de las madres, de los padres varones, escúcheme, de los varones, porque por Adán entró el pecado al mundo. Y con el pecado la muerte. Por medio de los varones, en la semilla del hombre, está inmersa la naturaleza de pecado. Y entonces, todos los que tenemos un padre humano, todos nacemos de un padre y una madre. ¿Hay alguien que no haya tenido madre o padre para nacer? Ha tenido que tenerlo. Sea de alguna manera, la semilla de un hombre ha tenido que ser tomada, vamos a llamarlo así, y tiene que haber una mujer donde se deposite esa semilla y de ahí es donde existe, Dios hace el milagro de la vida y existe un ser viviente nuevo, existe una persona, ¿verdad? Entonces, con Jesús no fue así. Él tenía una madre humana igual que nosotros, porque él tenía que ser humano, debía nacer de una mujer. Pero no había semilla de hombre contaminada con el pecado, porque el Padre de Jesús era Dios.
engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso solo Él puede ser nuestro Salvador. Una de las cosas de por qué solo Él puede ser el Salvador del mundo. Y Él derramó su sangre en la cruz, porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón ni remisión de los pecados. Y Él derramó su sangre en la cruz. Tantas cosas tenían que suceder para ser el Salvador, y se cumplieron todas en Él. Todas. Tenía que nacer de una virgen. Tantas cosas tenían que suceder. Pero no hay nadie, aparte de Jesús, que no tenga un padre humano. Eso solo Jesús puede decir, que tiene una madre humana, es 100% hombre, pero no tiene un padre humano, su padre es Dios. No se usó la semilla del hombre en la cual está inmersa la naturaleza de pecado. Si hubiera sido así, Jesús hubiera sido también pecador, cosa que no lo es. Amén. Entonces, Cristo da una promesa a los vencedores. ¿Cuántos son vencedores? Cristo da una promesa a los que han creído en Jesús, los que verdaderamente han nacido de nuevo, han pasado de muerte a vida, los que verdaderamente tuvieron una experiencia en la que se arrepintieron verdaderamente de sus pecados, sintieron la carga, el peso de su pecado y dijeron, oh, verdaderamente yo estoy perdido, verdaderamente yo no puedo ir al cielo. Verdaderamente tengo un problema grave con Dios. Y esas personas que se dieron cuenta, se arrepintieron y depositaron su fe, su confianza solamente en el único que puede salvarle, que es Jesús. Esos somos más que vencedores en Cristo. El vencedor es Él, pero nosotros somos, tú y yo, somos más que vencedores en Él. Como la mujer que recibía el cheque, ¿no?, de los 10 millones de dólares. El hombre con las costillas rotas, con todo, y la mujer tranquila en casa viéndolo por la televisión, a lo mejor ni lo veía. Entonces, lo último es una promesa. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se nos concede comunión con Cristo, comunión con Dios eterna, al lado de Él. Acceso al paraíso celestial. O sea, se nos está recordando lo que ya tenemos en Cristo y se nos está animando, se nos está alentando para que no pongamos nuestra mira en las cosas terrenales, temporales de la tierra, sino en donde tenemos un tesoro incorruptible esperándonos en el cielo, en los cielos, para que nuestra mirada esté en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, donde también un día vendrá el Señor a buscarnos, a su iglesia. Yo no sé, pongámonos de pie. Miren, yo les digo una cosa. Si una iglesia fundada por el apóstol Pablo, con tantas virtudes, pastoreada por el propio Timoteo, hasta que fue más mayor, pudo descuidar su primer amor, ¿quién dice que nosotros no podemos llegar a hacerlo? Si no lo has hecho, te felicito y te digo que lo atesores, como yo, en tu corazón, y siembres en ese amor cada día. Pero si por lo que sea te descuidaste, el Señor te dice, yo quiero restaurar tu vida hoy. Voy a pedir que cierres tus ojos un momento para que no te distraigas, para que pongas tus pensamientos en Dios, para que dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón y a tu vida en estos momentos. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hoy es un día de buenas noticias para ti. El Señor quiere restaurarte. El Señor dice, ven y pongámonos a cuentas. Yo quiero que tú disfrutes de una relación plena, personal conmigo, como tu Padre. Padre, Hijo, Padre, Hija. Tú y yo y tú. Si tú crees que necesitas que Él vuelva a avivar la llama del fervor, la devoción, la pasión del primer amor, levanta tu mano allí donde te encuentras. Si tú crees y quieres y anhelas que ese fervor que tenías vuelva, el Espíritu Santo lo va a traer de una. Él como un viento va a soplar sobre ti. Él está dentro de ti y Él va
a soplar como un viento dentro de ti que va a traer ese fervor, ese amor, esa pasión que había en un inicio en tu vida. Si tú no has experimentado nunca este primer amor, también te invito a levantar la mano. Si no lo habías experimentado nunca, también te invito a levantar tu mano. ¿Sabes cómo termina este versículo? Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Tienes oído para oír lo que hoy te dice el Espíritu Santo? Para escuchar al Espíritu Santo hoy, lo que a ti te dice. Levanta tu mano, si realmente. Ahora el Espíritu Santo, dile: renueva, Espíritu de Dios, renueva el primer amor en mi vida. Pone en mí esa pasión inicial. Pone en mí esa pasión inicial. Invito a todos los que tienen la mano levantada que pasen aquí al frente. Pasen, vengan aquí adelante.